Eventos actuales, noticias desde el ángulo profético, con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. China y Taiwán han sido otro foco de atención profética en el pasado con la Segunda Guerra Mundial y en el presente con la Guerra Grande número 3. Escrito está, Daniel 11:44, pero noticias del Oriente, Japón, China y Taiwán, y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Primero, la visita provocativa de Nancy Pelosi a Taiwán. Segundo, la visita de congresistas de Estados Unidos a Taiwán están encendiendo la temperatura de una guerra caliente, apuntando al cumplimiento de Zacarías 14:2. Veamos la noticia. Lo ha anunciado la televisión oficial china. Sanciones contra los independentistas de Taiwán que están en la lista, ha dicho el presentador. Son 7 oficiales del gobierno taiwanés. Los acusan de promover la independencia de la isla y de instigar deliberadamente la confrontación en el estrecho de Taiwán. Las sanciones son la respuesta diplomática de Pekín a la segunda visita de congresistas estadounidenses a Taipei en 2 semanas, que la presidenta taiwanesa defendía ante sus visitantes. La invasión rusa de Ucrania ha demostrado la amenaza que suponen las naciones autoritarias frente al orden mundial. Recientemente, China ha estado haciendo ejercicios militares prolongados en las aguas que rodean a Taiwán, lo que afecta a la paz y la estabilidad regionales, ha declarado la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. La otra respuesta disuasoria ha sido militar. La reanudación ese mismo lunes de las maniobras con fuego real por parte del ejército chino alrededor de la isla. La visita viola el principio de una sola China y envía una señal errónea a las fuerzas separatistas taiwanesas, ha declarado el portavoz de Exteriores chino. Es el último capítulo de las tensiones que están generando las visitas de congresistas estadounidenses a Taiwán, la isla que tiene gobierno democrático propio, pero que China considera suya. Pues China ratificó hoy que cuenta con la total disposición y capacidad para defender su soberanía e integridad territorial y también rechazar cualquier provocación, sobre todo en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por las tensiones asociadas al estrecho de Taiwán. Así lo aseguró el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, durante su participación en la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. En la cita, el ministro chino de Defensa ratificó la total voluntad, capacidad y disposición del ejército de China para defender su soberanía e integridad territorial, y también exigió a Estados Unidos dejar de lanzar estas provocaciones y respetar la soberanía china, también el principio de una sola China. El titular del gigante asiático reiteró que los separatistas en Taiwán y las fuerzas externas que les apoyan no podrán detener la firme decisión de China de completar la reunificación de toda la nación, y una vez más llamó a Estados Unidos a detener las graves provocaciones militares que ponen en peligro la estabilidad en la región, pero también a nivel internacional, y al mismo tiempo trabajar para mejorar los nexos bilaterales. En la jornada de hoy, el ejército de China también anunció que recientemente realizó nuevas maniobras militares, sobre todo maniobras aéreas y de antimisiles, durante 4 días en aguas del mar de China Meridional, unas maniobras en las cuales el ejército chino practicó, entre otras cuestiones, la intercepción de misiles y la destrucción de objetivos en el mar. Recordemos que en las últimas semanas el ejército de China ha venido realizando una serie de maniobras, algunas de gran envergadura, en aguas del mar de China Meridional, pero también del estrecho de Taiwán, en señal de rechazo a estas crecientes tensiones con Estados Unidos y sus constantes intromisiones en los asuntos de la isla china de Taiwán. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. La respuesta es seria. China ha lanzado cerca de unos 16 cohetes balísticos, es decir, son cohetes de bastante alcance, y esto, por supuesto, representa una amenaza y justifica lo que ha impuesto China, que es una suerte de cerco a la isla
diciendo vamos a realizar estos ejercicios y son con munición real, como tú señalaste, y por lo tanto esto representa un peligro para la navegación. Es una zona de un tráfico marítimo enorme, es una de las rutas más navegadas, por lo tanto todos los países, Corea del Sur por ejemplo, que tiene una navegación enorme, un país con niveles de comercio internacional descomunal, como sabemos, y Corea del Sur ha dejado de circular por ahí, de manera que esto está afectando a muchos países que son muy importantes desde una perspectiva industrial. Y bueno, China les ha dicho estas son las zonas y le marcó zonas bastante amplias marítimas. El que pasa por ahí lo hace a su propio riesgo porque están advertidos que no deben hacerlo. Y lo mismo para la aviación, y hay varias aerolíneas que han suspendido sus vuelos mientras duren estos ejercicios que están previstos por 5 días, es decir, prácticamente para la próxima semana. Y esto, por supuesto, que afecta a Taiwán, pero no lo afecta de manera tan decisiva por la perspectiva militar, porque nadie cree que China va a invadir la isla. Sin embargo, uno de los portaaviones chinos que están circulando en la zona, y estos son los juegos militares, digamos, de generar inquietud, fue cargado, lleva una gran cantidad de barcazas de desembarco. Entonces, bueno, pero como sabemos, en todos los conflictos se hacen maniobras diversionistas para engañar, para despertar especulaciones, pero lo concreto es que China, con toda certeza, bueno, nunca se puede decir con toda certeza, con mucha certeza, no va a intentar una invasión a la isla. Esto traería consecuencias muy difíciles de prever para China, por cierto, para Taiwán y para Estados Unidos. Por lo tanto, todo el mundo opera con la hipótesis de que no va a pasar a mayores en términos directos. Sin embargo, esto todavía puede complicarse mucho. ¿Y cuál es la complicación? Que China trate de establecer un bloqueo, y un bloqueo que, por ejemplo, lo pudiera mantener durante un mes a Taiwán. Es decir, no dejar que entren buques o salgan y paralizar su comercio. Y esto, Taiwán es una isla tremendamente vulnerable, sobre todo en términos energéticos. Tiene que importar mucho de todo su petróleo, un porcentaje muy alto. Y si se viera cercada, esto le traería consecuencias enormes. Pero incluso un cerco, el propósito de China probablemente no sería tomarse la isla o cercarla a un punto en que los obligue a rendirse, por así decirlo, o a forzar una intervención de Estados Unidos que podría hacer intervenir, por ejemplo, el portaaviones Ronald Reagan, que tiene un enorme, pero enorme poder de fuego, y que si tuviera que intervenir, eso ya significaría un choque directo con China, y eso no le interesa ni a Estados Unidos ni a China. Oye, hermano y hermana, justo en la misma ubicación geográfica donde empezó la Segunda Guerra Mundial, en el Oriente, también es la misma ubicación geográfica de guerra entre China y Taiwán. Obviamente con sus aliados, tu país, mi país estarán involucrados, si no es que ya lo están. Alerta máxima a todo adventista, porque solo es un anuncio que la purificación de la iglesia se aproxima velozmente. Comparte mientras podamos advertir a cada adventista.